Hola, hola. Buenas noches, queridas maestras, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, ahí está. Ya me están contestando. Muchas gracias. Gracias. Sí, porque a veces la virtualidad es un poco fría. Parece que estuviéramos solos, pero no estamos solos, ¿verdad? Estamos aquí. Muy bien. ¿El boletín? ¿Cuál boletín? No sé a qué se refiere. No sé a qué se refieren con boletín. No, no ofrecí nada, creo. De repente algo que tendrían que solicitarle al profesor Reimer, ¿sí? Muy bien. Buenas noches entonces. Vamos a iniciar. Les doy la bienvenida a todos y a todas y vamos a en esta noche a reforzar algunas de nuestras competencias relacionadas sobre todo al desempeño que nosotros potenciamos constantemente en el quehacer diario, ¿no? En la interacción con nuestros alumnos, en la forma como evaluamos, en el recojo de información que nos ayuda a planificar las acciones cada día, en cada proyecto, en cada unidad de aprendizaje o en cada taller. Entonces, vamos a iniciar. A ver, vamos a consignar nuestra información. Muy bien, entonces ya estamos, vamos hoy día a concentrarnos para poder hablar acerca del enfoque comunicativo. Ya nos toca pasar a analizar la competencia de comunicación, pero esta competencia, perdón, el área de comunicación con sus competencias en el segundo ciclo, ¿no? Porque ya toda la parte del primer ciclo la hemos ido concluyendo. Entonces, en el orden en el que estamos trabajando, nos corresponde ya analizar el área de comunicación. Y ahí tenemos una imagen que nos dice, nos da algunas ideas acerca del enfoque comunicativo. ¿Qué será el enfoque comunicativo? ¿No? Nosotros invitamos a nuestros niños a ser partícipes de un grupo social cuando los llevamos al aula de inicial y cuando ellos interactúan con otros niños, ¿no? Entonces él se, se conecta, conversa, escucha, participa de diferentes diálogos y sobre todo el propósito es que ellos poco a poco vayan fortaleciendo, vayan afinando y potencien su oralidad, ¿no? Ese es el propósito que nosotros tenemos. No queremos que los chicos vayan al jardín para solo escuchar, ¿no? Lo que queremos es que ellos interactúen y justamente dentro de los documentos normativos que comparte con nosotros siempre Minedu a través de, de las páginas oficiales, ¿no? Estos documentos tienen mucho que ver con la interacción, ¿no? Cómo los niños interactúan. Y además, las interacciones, pues, no solamente deben ser, o sea, que el niño se encuentre en el aula escuchando no sería una interacción. Sería simplemente una actividad en la cual él se encuentra como un sujeto pasivo, ¿no? De repente puede escuchar, pero se mantiene al margen. ¿Cuándo se produce una interacción? Cuando hay un diálogo de ida y vuelta.
cuando él da una opinión y recibe una respuesta, ¿no? Cuando él expresa alguna idea y también esa idea es eh, tomada por la maestra y recepciona también de alguna otra manera, ¿no? Entonces, el enfoque comunicativo nos habla de, nos dice que se orienta al desarrollo de competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros debemos fomentar en los chicos el uso de las prácticas sociales del lenguaje? Porque termina siendo una necesidad para las personas el hecho de tener que comunicarnos, ¿no? Si no nos comunicamos, ¿alguien podría entender lo que pensamos? Nadie, ¿verdad? Nadie podría adivinar, aunque tenga una bolita mágica, ¿no? Nadie puede adivinar, siempre para que puedan comprender lo que nosotros sentimos, necesitamos. Eso tiene que ser comunicado usando la oralidad. Entonces, de esta manera nos enfocamos en el enfoque comunicativo, que es el enfoque del área de comunicación, donde indica que el punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otros, ¿no? Para que exista comunicación. Al comunicarse, dice, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos, ¿no? Nuestros niños en inicial también producirán textos orales y escritos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Producirán nuestros niños en inicial textos orales y escritos? ¿Sí o no? ¿O solo orales? ¿O solo escritos? A ver, algunas ideitas pueden ir colocando aquí en el chat. Sí, nos dicen. ¿Qué producirán? ¿Solo textos orales o también textos escritos en inicial? A su manera, ¿no? Nosotros le llamamos de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Porque los niños sí producen textos orales y escritos de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Claro, ambos. Pero para que el niño construya un texto oral, un texto escrito, lo primero que tiene que hacer es construir un texto oral, ¿no? Porque ellos van a escribir de acuerdo a cómo hablen y también a toda la información textual que reciban, es decir, de acuerdo a cómo leen, ¿no? Entonces el que lee más o tiene más contacto con un texto, con un contexto textual, va a poder escribir mejor, ¿no? Y también el que lee y escribe habla mejor. Los niños en inicial construyen sus primeras ideas, por ejemplo, cuando ellos quieren expresar algo verbalmente, hacen una construcción de esa idea en su mente y ordenan, ¿no? Las palabras, el orden de las palabras en las cuales la van a decir. Y después vierten esa idea de manera oral. Cuando realizan este ejercicio de manera constante y frecuente, van adquiriendo esas competencias que les permite posteriormente ir ya a la producción de algún texto escrito, ¿no? También nos dice en este enfoque que eh, que los textos orales y escritos van a ser diferentes, ¿no? Muchos. Por ejemplo, nos dicen que pueden ser textuales, de formato y género discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los impresos, audiovisuales y digitales, entre otros. Es cierto que nosotros no debemos poner en contacto a nuestros niños con la tecnología, sobre todo cuando eso les crea de repente una dependencia o una sobreestimulación, ¿no? Pero tampoco podemos negar que existe un avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología que cada vez más los invita a acercarse. Entonces lo que debemos hacer es procurar que ellos tengan las oportunidades necesarias para acercarse a un contexto textual real,
Por ejemplo, cuando ellos caminan por la calle, podrán ver a través de pantallas de repente, ¿no? Con muchas luces, algunos textos, algunas imágenes o de repente una combinación de textos con imágenes. Y al tener este tipo de experiencia, ¿no? Ellos de repente pueden ir también relacionando algunas ideas de los textos con las imágenes. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos esa mirada y más bien tengamos siempre presente que los chicos van a tener estas oportunidades siempre acompañadas del adulto, ¿no? Para que podamos orientar, guiar y no sea más bien el adulto quien cuando observe que los niños estén en contacto con este tipo de material diga, ah, ya sabe leer, ¿no? Porque de repente identifica un letrero. Porque recuerden que los niños lo primero que hacen es relacionar. Y para llegar a la lectoescritura hay todo un proceso, ¿no? Que no es un proceso físico, nada más, porque a veces pensamos que solo moviendo su mano y haciendo letras o haciendo consonantes o de repente copiando una palabra, ellos ya están escribiendo. A veces pensamos que podría ser así. Incluso antes nos tomaban de la mano y nos hacían escribir, ¿no? Ese es un proceso físico, el de independizar los segmentos del cuerpo hasta llegar a la pinza. Pero hay un proceso mental, hay un proceso interno que ocurre en la mente del niño para poder llegar a leer y escribir de manera formal. Y ese proceso no debe ser cortado, debe ser respetado, ¿no? Ese proceso más bien tiene que ser acompañado por el adulto para poder ayudarlo en cada uno de esos pasos que él va dando y de los niveles de la lectoescritura hasta llegar a una escritura y a una lectura formal. Muy bien, entonces esto sería un poco lo que tiene que ver con el enfoque. Ya está. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Está todo claro? Ya. Si no me preguntan, avanzo entonces. A partir de esta explicación, hablando ya del enfoque comunicativo y de las oportunidades que se van a presentar en el camino, en la cotidianidad, en los espacios en los cuales se van a ir desenvolviendo nuestros niños y también en los cuales van a tener muchas oportunidades, ¿no? Para expresarse oralmente, para construir también textos orales y escritos. A partir de esta explicación, entonces podemos mencionar que en el segundo ciclo del nivel inicial, en el área de comunicación, que es un área que está basada en el enfoque comunicativo, nosotros encontramos 5 competencias, ¿verdad? Encontramos 5 competencias. La primera tiene que ver con la oralidad. Nos dice textualmente, se comunica oralmente en su lengua materna. La segunda tiene que ver con la lectura. Dice, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La tercera competencia tiene que ver con la escritura. Dice, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. La cuarta tiene que ver con la creación de lenguajes artísticos, ¿verdad? Y la quinta, en los lenguajes artísticos sí sabemos, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando el niño se vincula con las técnicas gráfico-plásticas, con la música, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con el arte. Y finalmente tenemos la competencia que nos dice se comunica oralmente en su lengua, en castellano como segunda lengua, para niños que se encuentran en las zonas altoandinas o zonas donde no se usa el castellano como lengua original. Esta última competencia solo aplica para niños de 5 años.
Miren acá, hay una observación que también hemos colocado y es que la tercera competencia que dice escribe diversos tipos de textos en su lengua materna no aplica para niños de 3 años. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? Que nosotros no debemos todavía trabajar la escritura con niños de 3 años. Díganme, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esa competencia? ¿No? ¿Ninguna? Yo he visto, les cuento que en mis visitas por las instituciones educativas he podido observar que existen niños de 3 años que escriben su nombre, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? De los niños de 3 años que ya escriben su nombre. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Sí debemos hacerlo? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuáles serían los fundamentos? A ver, ahí nos están escribiendo. Está bien que escriban su nombre, ¿sí? Niños de 3 años, está bien que escriban su nombre, aunque la competencia nos dice que no aplica. No está bien, dice, si los papás dicen que hagamos escribir, ¿el papá es el profesor? ¿El papá puede decir qué debemos hacer o qué no debemos hacer? ¿Mm? A ver, ¿qué podemos mencionar ahí? No, no está bien, no, los padres y algunas maestras los esfuerzan, entiendo. No está bien, primero se debe reforzar la motricidad gruesa. Claro, es cierto que, por ejemplo, a ver, vamos a ejemplificar un poco esto para poder ir comprendiendo también algunas ideas, ¿no? Un niño de 3 años, estará interesado por escribir. ¿Cuál será su prioridad a nivel cognitivo, motriz, ¿no? Si queremos llamarle intelectual, cuáles serán sus intereses? Ujú. Claro, incluso podría ser un dibujo, ¿no? Incluso podría ser una raya de repente, ¿no? Le dices, ¿cuál es tu nombre? A ver, escribe tu nombre. Y él hará una raya. O de repente hará algo ahí. No necesariamente que escriba su nombre tiene que tener letras, ¿no? Porque ustedes han dicho desde el inicio, de acuerdo a sus posibilidades, como él puede. Y entonces de repente el papá dirá, pero ¿cómo va a hacer eso? Si no está escribiendo, profesora. Yo ya quiero que mi hijo escriba. ¿Qué le diremos al papá? ¿Qué le vamos a contestar? No entiende. De repente el papá no sabe, no conoce los fundamentos, ¿no? Por eso es que pide que se haga algo. Él no estudió para ser docente. Entonces, los que sí hemos estudiado podemos explicarle qué ocurre con los niños cuando escriben antes de tiempo o cuando los obligamos o los forzamos a que realicen actividades para las cuales no están preparados. Ujú. Rayitas o símbolos, niño de 3 años solo es oralidad, exactamente, podría ser en garabato. Ajá. Claro, podría ser que escriban porque... Pero eso será escribir. A ver, ¿qué será hablar? Hablar es expresar, ¿no? Expresar todo lo que uno siente, tiene, eso es hablar. ¿Qué será leer? ¿Qué es leer? Comprender, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, los niños, ustedes han visto cuando leen los niños un cuento, pasan hoja por hoja, ¿no? Y ellos con su dedito colocan así sobre las letras. Ellos no leen, ellos comprenden, interpretan los signos, ¿no? Para ellos de repente ven una casa y dicen,
En esta casa estaba un patito. Se acercó al lago y se cayó, ¿no? Porque ellos ven la imagen y se imaginan que el patito que estaba caminando por ahí se cayó. Entonces, leer es comprender, es interpretar, es entender, ¿no? ¿Y qué será escribir? Escribir es copiar, escribir es copiar, ujú, no es copiar. Entonces, si no, escribir no es copiar, ¿por qué copian su nombre? No les estaremos enseñando a escribir, les estaremos enseñando a copiar. Esa es la respuesta. Claro, papá, usted le puede enseñar su nombre y puede ser que lo memorice y que lo haga, pero no está escribiendo, está copiando. Porque escribir es relacionar las letras, las palabras, encontrarles un sentido, utilizar símbolos formales, ¿no? Y para llegar hasta ese nivel, los niños tienen que ir transitando desde la función simbólica, desde los niveles del dibujo según Víctor Lowenfeld y luego los niveles de lectoescritura según Emilia Ferreiro. Y todo eso es un proceso, ¿no? Es un proceso que toma su tiempo. Es como a la mariposita, que la vemos en su capullo, ¿no? Está ella ahí metidita porque necesita un tiempo para que luego salga, haya fortalecido bien sus alitas y cuando sale sola, vuela. Pero si nosotros la sacamos antes de tiempo, de repente termina con un alita nada más y la otra está media rota y volará con una, ¿no? Algo así ocurre con el desarrollo de nuestros niños cuando nosotros los adelantamos. Hemos visto, por ejemplo, niños en primaria que ya no quieren escribir o que simplemente esa situación que debería ser tan para ellos con tanta ilusión, ¿no? Se convierte en algo tedioso, aburrido, soso, porque no se desarrollaron los procesos, se adelantaron. Y no solo hablo de una cuestión física, porque a veces forzamos con el movimiento de la mano, sino del proceso mental, o sea, de todo lo que ellos tienen que transitar en ese proceso hasta llegar a la lectoescritura, ¿no? De que ellos imaginen, generen ideografías, eso lo puedan volcar en blanco y negro en una hoja a través de un dibujo, que hagan muchos dibujos en ese proceso y que vayan avanzando en el proceso también, que al inicio sus dibujos sean muy grandes, desproporcionados, sin forma y que después vayan perfeccionando, vayan colocando detalles también y que después nace por ellos la inquietud de la escritura y que empiecen a escribir respetando cada uno de los niveles, ¿no? Y entonces al final llegarán a escribir en el momento en el que están preparados porque ya pasaron por todos los procesos. No hubo ninguna forma de forzar eso, ¿no? Entonces miren cómo va ocurriendo todo esto a lo largo del tiempo y cómo el adulto que conoce, además que conoce de neurociencia, porque yo siempre digo, la escritura no es un proceso físico, es un proceso mental. La parte física ellos la desarrollan, ahí juegan, hacen de repente muchos trabajos, con los chicos lanzan, ¿no? Realizan mucha motricidad a todo nivel, pero la parte mental es algo que nosotros deberíamos cuidar bastante en nuestros niños para que ellos no se sientan forzados, ¿no? Los retos que les pongamos no tienen que ser tan altos que no puedan resolverlos y se frustren, ni tan bajos que puedan hacerlos tan rápido y aburrirse. Tenemos que ir viendo que los retos se encuentren en el nivel en el que ellos pueden realizarlos, ¿no? Por eso es que el maestro observa. La maestra en inicial observa para recoger necesidades de aprendizaje y aprovecharlas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, si yo veo que a mi niño le interesa leer, traeré más cuentos, trabajaré más lecturas de imágenes, de repente hacemos álbumes, muchas estrategias, ¿no? Mucha preparación, todo un tema de ir comprendiendo la lectura, de ir involucrándonos en ese espacio. Y después vendrá ya lo que corresponde a la parte
de la escritura y los niños van a estar preparados, ¿no? Cuando un niño está preparado, todo lo que venga lo va a recibir muy bien, ¿no? Y él mismo, porque los mensajes incluso tienen que ver con su propia identidad y su autoconcepto, ¿no? Cuando hay algo que no lo pueden hacer y son forzados, el mensaje que llega a la mente es no soy capaz de, no puedo hacerlo. Y eso es algo que se va estructurando como parte de su identidad. Y cuando hacen cosas que son muy sencillas y se aburren, también los alejamos de experiencias que podrían ser potentes para generar logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, qué importante es considerar esto. Y copiar no mejora, claro, fuera de las otras actividades. Copiar no en exceso, dice. No repasar y hacer planillas, pero de vez en cuando no está bien que identifiquen su nombre. Mm, que la maestra coloque su nombre, el nombre del niño, pero no tenemos que estar insistentes en que este es tu nombre y mira aquí está tu nombre y revisa tu nombre. No es necesario. Por ejemplo, si reconocen sus nombres, pueden identificar accesorios. Basta con que ustedes escriban su nombre una vez, los niños ya saben que ese es su nombre, ellos van a ir observando, van a relacionar algunas letras, de repente van a decir, mi nombre es Andrés y el de mi amiga es Andrea, mira, tiene A, el mismo, la misma letra, empiezan con la misma letra. Perfecto, ¿no? Ya empieza a generar la relación. Sí, ahí yo discrepo, ¿no? Discreparía con que se hagan de repente juegos con letras, ¿no? Porque el contexto textual dice que los niños deben aprender desde un todo. O sea, no habla de que la comunicación se fragmenta, sino más bien de que los chicos aprenden en un contexto global. ¿Cómo era antes? ¿Cómo nos enseñaban antes la lectoescritura? ¿Se acuerdan ustedes? Libro Coquito, ¿sí? Imagen, letra, así era, fragmentado, ¿no? Y después ya se iba uniendo una vocal con una consonante, ya teníamos la pa, la ma, la sa. Ese es un lenguaje fragmentado. Hoy en día el enfoque nos dice que se aprende de un todo, de un texto completo que se puede ir analizando, que pueden ir surgiendo otras ideas, que los niños pueden ir empezando también a redactar, por ejemplo, desde la redacción de una carta, de un mensaje, ¿no? De una entrevista, no sé, muchas cosas, muchas estrategias que la maestra puede ir usando en el aula, pero que no tenga que ver con lenguaje fragmentado, porque la letra en sí misma sola no representa nada para el niño. ¿Cómo es la forma de pensamiento de los niños? Ellos tienen un pensamiento a los niños que nosotros atendemos en inicial, concreto. ¿Qué significa un pensamiento preoperacional, ¿no? Preoperacional. Significa que el niño tiene que tocar, oler, mirar, ¿no? Él no, para él la letra no tiene un sentido en sí misma, o sea, un significado en sí mismo, ¿no? Para el adulto sí, porque ya nosotros conocemos, ¿no? Aparte que nuestro neocórtex ya ha sido completamente maduro, entonces la parte lógica está totalmente desarrollada. Nosotros sí lo comprendemos, pero para el niño no, es abstracto. Entonces él no puede comprender eso. Él puede comprender desde un todo y luego desde la parte del análisis, la interpretación, ¿no? Y ir trabajando con él cada uno de los niveles. Muy bien. Entonces, yo les explico lo que dice la normativa, ¿no? Las orientaciones que nosotros tenemos en relación a el trabajo que realiza hoy en día el Ministerio de Educación y que hace mucho énfasis en el enfoque, pone mucha atención al enfoque, ¿no? Y quiere pues que estemos nosotros también en esa línea, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la competencia 1 de la oralidad. Nos dice que el niño debe obtener información de algún texto oral, ¿no? Que además debe inferir e interpretar información del texto oral. Miren, procesos, ¿no? Inferir. ¿Qué significará inferir? ¿Qué es la inferencia?
¿Se podrá realizar con los niños en inicial? ¿Y qué produce la inferencia, además, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se ve la inferencia? Podremos trabajar que los niños infieran e interpreten, dice, información del texto oral. Ni siquiera es escrito, ¿eh? Es oral. ¿Cómo podemos fomentar la inferencia? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué será inferir? ¿Qué será inferir? A ver, un minutito para que ustedes puedan colocar ahí sus ideas. Ahí están poniendo, a ver, ¿qué será inferir? Predecir, ¿no? Es un paso menos de la hipótesis. La hipótesis ya nos acerca al método científico, ¿no? La inferencia es un paso menos. Ajá, es como predecir, ¿sí? Deducir también, ¿no? Por eso que está al ladito de la interpretación también. Pero los niños no infieren de la nada. Los niños infieren ¿desde dónde? ¿Desde dónde infieren los niños? ¿Qué se necesita para inferir? ¿Qué necesitamos para inferir, para desarrollar este proceso? A ver, conjeturar, hacer preguntas, ¿ya? No es hacer preguntas. La inferencia en el niño tiene que ver con que él pueda dar alguna predicción, alguna alternativa, ¿no? O pueda indicar qué va a ocurrir, ¿no? Pero eso que él indica, ¿será lo mismo inferir que adivinar? Ahí tenemos, hay una línea bien delgadita entre ambas palabras, ¿no? Ambos procesos, indagar también, ¿no? Pero ¿será lo mismo inferir que adivinar? Deducir. Ujú. Relacionar algo que está aprendiendo con algo que ya sabía. Entonces, de acuerdo a lo que nos dicen ustedes, para poder inferir, el niño, ¿qué tendría que tener? Para poder inferir, si no es adivinar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, ¿y qué pasará? Pero, ¿qué pasará cuando él ha tenido una experiencia previa en una situación similar? Entonces, para inferir, los niños tienen que tener experiencias. Ellos infieren en base a su experiencia, información, ¿no? Conocimiento. Por ejemplo, un niño de la zona rural donde hay muchas lluvias, ¿no? ¿Podrá inferir cuándo va a llover? ¿Podrá inferir cuándo va a llover o no? Un niño en la zona rural, sí. Y un niño en la costa, si va a la zona rural o a la zona sierra, ¿podrá inferir cuándo va a llover? No. Ahí está la diferencia, ¿no? Por eso la inferencia es con conocimiento, con experiencia, no es adivinar, sino es saber qué puede ocurrir en base a nuestra experiencia. Y eso es lo que nosotros procuramos que se haga como un proceso en la competencia de la oralidad. Claro, no es su contexto y no tiene experiencia, no tiene conocimiento sobre ello, ¿no? Entonces no puede inferir. Así como el niño de la zona rural, de repente acá en la costa tampoco podrá realizar inferencia porque es un contexto distinto, o sea, no ha tenido la experiencia, ¿no? Entonces recuerden que la inferencia es con conocimiento o con experiencia, ¿no? Tiene que haber tenido la experiencia para que eso le permita adquirir nuevos conocimientos.
Luego también nos dice que adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, de manera oral. O sea, que el niño ordena sus ideas, ¿no? Antes de expresarlas, porque no habla como Tarzán. O dice, por ejemplo, nosotros tener que ir al recreo, no. Tiene que conjugar verbos, ordenar sus ideas, ¿no? Y como está en un contexto donde todos nos desarrollamos oralmente, donde todos emitimos nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras preferencias de manera oral, él también lo hace. O sea, se va generando un modelamiento en la parte oral, ¿no? Por eso es importante que él esté en contacto con otras personas y que tenga este tipo de experiencias. También nos dice que utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, ¿no? No es solamente hablar, sino también usar algunos otros recursos como los gestos, ¿no? Y aprendes a leer también los gestos, ¿no? Incluso los niños pueden darse cuenta cuando la profesora viene triste, si algo le pasa, ¿no? Y también ellos llama la atención ese tipo de situaciones. Entonces es otra forma de comunicación. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, ¿no? Y además eh, asume algunos acuerdos que han sido consensuados en el aula, como por ejemplo, yo puedo interrumpir al resto hablando todo el tiempo sin dejar que el resto dé su opinión. No, ¿no? Tengo que esperar a que mi amigo termine de hablar para luego hablar yo. Entonces, voy utilizando también, voy interactuando estratégicamente con otras personas, con otros compañeros. Y al final nos dice que reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Así es, ¿no? Entonces ellos van construyendo discursos, emitiendo mensajes en el texto oral, también de acuerdo a la forma como se expresan y cómo escuchan que el resto se expresa. El contexto tiene mucha influencia en el aprendizaje y eso lo dice Vygotsky, ¿no? Él sostiene que desde nuestra vinculación con otros, la interacción con otros, es que nosotros también vamos incorporando en nuestros esquemas información que nos permite aprender o que de repente también se estructura como parte de nuestra propia identidad, ¿no? Bueno, y luego tenemos la competencia lee, que nos dice que los niños obtienen información del texto escrito, ¿no? Cuando leen. Entonces, ellos revisan los libros, los cuentos. ¿Los niños leen o no leen en inicial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Leen o no leen en educación inicial? Sí leen. Leen imágenes, dice. Sí leen. A ver, ¿leen o no leen los niños? A ver, dice, sí, pero en imágenes y luego interpretan. Imágenes y textos con iconos verbales. Una de las competencias dice lee. Así es. Ajá. Pero los niños no tienen una lectura formal. ¿O sí? Sí. ¿Qué es leer? Yo tengo un texto aquí, entonces yo tengo que, cada una de las palabras que están aquí, yo tengo que descifrarlas, ¿no? Tengo que interpretar lo que dice acá, leyendo, o sea, yendo de acuerdo a lo que encuentro en ese texto. Eso hacen los niños en inicial. Ujú, claro. Acá en la competencia dice porque ese es el propósito, ¿no? Ellos tienen que llegar a leer.
Pero en inicial nosotros los aproximamos a la lectura, ¿no? Ellos no tienen una lectura formal. Pero si nosotros pusiéramos acá, por ejemplo, en la competencia, si la competencia diría se aproxima a la lectura, nunca estaríamos trabajando esta parte de la lectura, ¿no? Porque como todavía no llegan, entonces por eso es la forma como ha sido redactado, ¿no? Dice lee porque ese es el propósito final, ¿no? Muy bien. Ujú. Y luego también nos dice acá en la parte, no solamente infiere en el texto oral, también infiere e interpreta en el texto escrito. Y también reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto escrito, ¿no? Así también en la competencia escribe, nos dice que el niño adecúa el texto a la situación comunicativa, ¿no? Él adecúa el texto a la situación comunicativa, es decir, lo que quiere expresar también lo puede realizar de acuerdo a sus propias posibilidades, ¿no? Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿no? Miren qué importante es esto, porque de repente él escribe de acuerdo a sus posibilidades y después indica que sea el adulto quien pueda redactar lo que él dice, ¿no? Que ha escrito. Y esto que redacte el adulto, también escuchando lo que dice el niño, tiene que tener un orden, tiene que ser coherente, cada vez más coherente, ¿no? Luego también dice que utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, o sea, poco a poco se va acercando a una escritura formal. Y finalmente reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Claro, porque buscamos que al final él use el lenguaje escrito de manera formal, ¿no? Es probable que en inicial aún no logre hacerlo porque todavía no le corresponde. Y si es que lo hace por presión del adulto, obviamente no está construyendo tal y como nosotros esperamos que sea, porque hay una situación forzada, ¿no? Ahora, que hay niños que les interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, empiezan a preguntar, quieren escribir, ¿no? En ese caso el adulto le diría, no estás en tu etapa, no te corresponde, ¿qué le diríamos? ¿Qué le dirían ustedes o cómo trabajarían con esos niños, ¿no? Si les preguntan, por ejemplo, ¿cómo se escribe? Yo quiero escribir, enséñame. ¿Mm? ¿Cómo interviene el adulto en ese caso? Ah, yo diría que así como a los chicos les gusta mucho los retos, ¿no? Situaciones nuevas, en la lectoescritura es lo mismo, ¿no? Hay niños que están más interesados que otros. Em, pero tampoco está mal que esperemos, ¿no? Entonces, cada uno de los niños tiene un ritmo propio, tiene una propia forma de aprender y eso es importante respetar. Entonces, hay que ir observando de cerca para ver cuáles son sus intereses, qué les gusta y además qué es lo que quisieran aprender. Muy bien, entonces hasta aquí hemos ya explicado un poquito acerca del enfoque, del área y de la competencia. Ahora sí, vamos a los casos. Vamos con el primer caso. Dice, Julieta de 4 años coge un cuento de la biblioteca que en la portada tiene un ratón sonriendo. Lo revisa por unos minutos pasando las páginas, luego se lo lleva a la docente para mostrarle y pasando nuevamente las páginas le dice, te cuento el cuento, había una vez un ratón feliz y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que la docente realice para continuar favoreciendo la aproximación a la lectura de Julieta? Ahí está lo que yo les decía, ¿no? Aproximación a la lectura.
A. Julieta, qué lindo el cuento del ratón. Pero ¿qué te parece si ahora lo lees pasando página por página? B. Julieta, qué bueno que te guste el cuento. Ahora te lo leeré para saber todo lo que le pasó al ratón. C. Julieta, qué interesante está el cuento que me leíste. Cuéntame qué más pasó con el ratón. ¿Cuál de las respuestas será la correcta? Vamos a esperar 2 minutitos para que ustedes relean el caso y luego puedan decirnos por el chat con qué respuesta o con qué alternativa se quedan. Ya podemos colocar la respuesta adelante. Ya tenemos 41 respuestas. A ver, llegamos a los 50. Vamos con más respuestas.
48. Muy bien. Tenemos todo tipo de respuestas. C, A, B, C, A, B. De repente alguien quiere fundamentar su respuesta. ¿Por qué la C? ¿Por qué la A? ¿Por qué la B? ¿Algunos fundamentos que quieran dar acerca de sus respuestas? A ver, ¿quién se anima? A ver, acá nos están escribiendo. Dice, no, dice la C, porque está preguntando qué más pasó. Ya. ¿Y la A? ¿Por qué no podría ser la A? ¿Y la B? ¿Por qué no podría ser la B? Tenemos varios maestros que han contestado la A y la B también, ¿no? Dice, considero que la mejor aproximación a la lectura es invitarlo a inferir a partir de la experiencia de haber visto la portada. ¿Ya? O sea, en el caso de Ley, Miss Ley dice... ¿Cuál sería la respuesta? La C dice por el sol, porque él solo va a contar desde sus propias experiencias de lo que entiende del cuento. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a releer a ver este caso. A ver, alguien más está escribiendo. Se descarta la B porque la profesora lee. A la A porque nos pide que debe leer pasando las páginas. Ah, ya. Jesús, ¿tú opinas que debe ser la A? Yo creo que es la A porque le motiva a ver más imágenes del libro. Por lo tanto, le interesará más la lectura. ¿Ah? Tienen su posición. Es importante que puedan colocar su posición. A ver, vamos a releer entonces, a ver qué dice. Dice, Julieta de 4 años, a ver, alguien más escribió la C, ya. Coge un cuento de la biblioteca, que en la portada tiene un ratón sonriendo. Lo revisa por unos minutos, pasando las páginas. Luego se lo lleva a la docente para mostrarle y pasando nuevamente las páginas les dice, te cuento el cuento. Había una vez un ratón feliz y colorín colorado, este cuento se ha terminado. O sea, se quedó solamente en la primera página, ¿no? ¿Cuál de las siguientes intervenciones sería la pertinente para que la docente pueda continuar favoreciendo la aproximación a la lectura de Julieta? La respuesta A dice que la maestra contesta, Julieta, qué lindo el cuento del ratón, pero ¿qué te parece si ahora lo lees pasando página por página? Dice, la A se descarta porque le estás pidiendo que lo siga haciendo. Pero en la A ver, si nosotros, el propósito de que los niños se aproximen a la lectura o a la escritura o desarrollen su oralidad, ¿no? Para que ellos en cada competencia vayan potenciando sus habilidades,
yo les tendría que decir, por ejemplo, en la oralidad, ¿qué deben hablar? O sea, yo le tendría que decir, saluda, di, buenos días, profesor. O puedes decir, buenas tardes, profesores. O buenos días, directora. ¿Estará bien que yo fomente la oralidad desde esa posición? O sea, decirles lo que ellos tienen que decir. No. En la escritura hemos dicho que no puedo hacer que ellos copien, porque eso no es escribir, eso es copiar. Ajá, sí es, los niños tienen que ser autónomos, ¿no? Y en la lectura tendría que decirles cómo leer, o sea, lee pasando una página por página. Les estoy diciendo qué hacer. No estoy fomentando el aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, la A descartada. La B dice, Julieta, qué bueno que te guste el cuento. Ahora te lo leeré para saber todo lo que le pasó al ratón. Si la estrategia inicial de la maestra era que ella lea a los niños, podría ser, pero acá la estrategia no es que la maestra lea, sino que lea Julieta, porque Julieta se encuentra en un espacio donde ella está haciendo un juego libre y ha escogido en la biblioteca uno de los cuentos que más les gusta, ¿no? Entonces, la intervención de la maestra para leer el cuento no sería pertinente en un espacio como este. Por lo tanto, la B se descarta también. Lee para que sepamos del cuento, ya. Y la C nos dice, Julieta, qué interesante está el cuento, le contesta la maestra, ¿no? No le dice, ¿por qué me has leído una sola hoja? Le dice, qué interesante está el cuento que me leíste. O sea, la motiva, ¿no? Valora, resalta la habilidad o la decisión de Julieta en relación a escoger este cuento. Le dice, cuéntame qué más pasó con el ratón. Y entonces, al responder de esta manera y al intervenir de esta forma, genera en Julieta que ella o va a tener que revisar el cuento o va a tener que recordar algo que ya ha visto, ¿no? Entonces, de esa manera, invita a Julieta a que ella pueda sumergirse en la lectura o recordar lo que ya revisó. Muy bien, la respuesta correcta aquí sería la C, C de casa. Vamos a pasar con el siguiente caso. Dice, en una institución educativa de la selva, un niño del aula de 4 años ha traído un periódico para mostrarle a sus compañeros. Un grupo de niñas se acerca y al ver la primera página encuentran la fotografía de un perezoso que está colgado de un árbol en la plaza de la ciudad. En ese contexto, ¿cuál de los comentarios de las niñas es una inferencia? ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito de la inferencia, no? A. Natalia dice, qué lindo perezoso, a mí me gusta su carita tierna. B. Francisca dice, ese perezoso está colgado en ese árbol de la plaza. C. Antonia dice, mira ese perezoso, seguro que se ha escapado de su casa. Vamos a esperar 2 minutitos para que ustedes también relean, recuerden las orientaciones que hemos ido dando en relación a la inferencia y qué consideraciones debemos tener en cuenta para que el niño desarrolle este proceso cognitivo, ¿ya? Piensen 2 minutitos y luego ya podemos contestar.
Ya podemos colocar las respuestas, adelante. Ya tenemos 43 respuestas, 44, 45, muy bien. 45 respuestas, 46. Vamos a ver. Dicen que es la C. Hay una B, A. Está prediciendo, es la C, dice. A, C, B. Bueno, la mayoría ha contestado la C. Hay algunas respuestas que son B y también algunas pocas A. A ver. C también nos dice Luz. ¿Por qué la C? ¿O por qué la A? Aquí al final también nos dice Lady la A. ¿Por qué la A? ¿Por qué la C? La C nos sigue diciendo Angie. Recuerden que para que los chicos puedan inferir tienen que tener conocimiento, ¿no? Experiencia. Ya, a ver, dice, en una institución educativa de la selva, un niño del aula de 4 años ha traído un periódico, dice, para mostrarle a sus compañeros. Un grupo de niñas se acerca y al ver la primera página encuentra la fotografía de un perezoso que está colgado de un árbol en la plaza de la ciudad. En ese contexto, ¿cuál de los comentarios de las niñas es una inferencia? La primera dice, qué lindo perezoso, a mí me gusta su carita tierna. ¿Será una inferencia? Ajá, es una apreciación, ¿no? Es una... Ahí está expresando una preferencia, ¿no? Dando una, de repente, algo que a ella le gusta, ¿no? Indicando lo que a ella le gusta, pero no es una inferencia. La inferencia no es dar ninguna apreciación ni expresar alguna preferencia por algo. Eso no es inferencia, ¿no? Ya. Entonces vamos con la B. Francisca dice, ese perezoso está colgado en ese árbol de la plaza. ¿Qué está ocurriendo con esa segunda respuesta? O con lo que dice Francisca. ¿Estará infiriendo o qué está haciendo? En la B. Está describiendo un hecho, ¿no? Está describiendo lo que está observando, que está colgado del árbol de la plaza. No está infiriendo algo que le podría haber pasado. ¿Por qué está ahí, no? Claro, describe o lo que observa. Pero ¿qué podría pasar? ¿Por qué el perezoso está colgado del árbol de la plaza en la ciudad? En la C, Antonia dice, mire ese perezoso, seguro que se ha escapado de su casa, ¿no? Está dando una predicción. No es porque diga seguro o no, sino por lo que dice después, que se ha escapado de su casa, ¿no? Ella da adelanta un juicio, ¿no? Da como para ella eso podría ser lo que ha ocurrido para que el perezoso esté colgado de la rama del árbol. O sea, es una
adelanta una situación, ¿no? Como un veredicto, ¿no? Entonces, eso es importante en la inferencia, que ella pueda indagar, que ella pueda expresar en palabras algo que podría haber ocurrido para que, como dando una explicación a ese hecho, ¿no? Y en este caso, lo que dice Antonia corresponde a una inferencia. Ujú. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta a este caso 18 es la C de casa. Sí, la C. No se olviden que la inferencia tiene que ver con una predicción, con anticiparse, ¿no? O sea, nos anticipamos qué es lo que puede haber pasado, ¿no? Como que damos una apreciación anticipada, ¿no? Claro. Muy bien, esa sería la respuesta. Entonces, por favor, anótenla. La pasada también fue la C. Me estaban consultando, creo, cuál era la pasada, la C, 17C y 18C. Ya, ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Dice, la docente y los niños del aula de 5 años visitan una feria cercana a la institución educativa. Al entrar al campo ferial, observan a lo lejos los cuadros de un pintor de la zona y le piden a la docente acercarse. La C es la respuesta de la 18. La docente, ante el interés de los niños, averigua el nombre del pintor y luego les propone organizarse para conversar con el pintor Tomás. Si la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la expresión oral de los niños, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para dicho propósito? A. Niños, ¿cómo veo que les ha gustado los cuadros de Tomás? ¿Qué les parece si escojo a algunos de ustedes para que lo feliciten a nombre de todo el salón por los bonitos cuadros que hace? B. Niños, recuerden que cuando se acerquen a Tomás hay que saludarlo y luego le pueden preguntar sobre lo que les gustaría saber acerca de él o de sus cuadros. C. Niños, les voy a proponer algunas preguntas para que se las hagan a Tomás. Eso nos servirá para conocerlo más y saber acerca de sus cuadros. ¿Cuál de estas tres alternativas será la correcta? En 2 minutitos pueden contestar.
Ya podemos colocar las respuestas adelante. Ya tenemos 43 respuestas. Adelante, seguimos contestando. 43 respuestas. A ver, ¿alguien más? ¿Se anime? 45 respuestas. A ver. Nos dicen que es la B. B, 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 B. Una A. B. La B y la C también, ¿no? A ver, vamos a leer. Dice, la docente y los niños del aula de 5 años visitan una feria cercana a la institución educativa. Al entrar al campo ferial, observan a lo lejos los cuadros de un pintor de la zona y le piden a la docente acercarse. La docente, ante el interés de los niños, averigua el nombre del pintor y luego les propone organizarse para conversar con el pintor Tomás. Si la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la expresión oral de los niños, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para dicho propósito? A. Niños, como veo que les ha gustado los cuadros de Tomás, ¿qué les parece si escojo a algunos de ustedes para que lo feliciten a nombre de todo el salón por los bonitos cuadros que hace? A ver, esta primera respuesta está bastante relacionada con una respuesta anterior, con esta, ¿no? Con la A. ¿Qué te parece si ahora lo lees pasando página por página? Le da la estrategia, ¿no? Aquí también. ¿Qué les parece si escojo a alguno de ustedes para que lo feliciten? O sea, ¿estará promoviendo la expresión oral? ¿Realmente favorecerá la expresión oral? ¿O ya les dirá qué es lo que tienen que decir? Si nosotros le decimos al niño qué tiene que decir, no favorecemos la expresión oral. Y ahí solamente los limita a una felicitación. Claro, no les dice qué deben decir explícitamente, pero ya les está diciendo que solo tienen que felicitar, ¿no? Entonces la A descartada. La B dice, niños, recuerden que cuando se acerquen a Tomás hay que saludarlo y luego le pueden preguntar sobre lo que les gustaría saber acerca de él o de sus cuadros. Ahí estamos más abierto al diálogo, ¿no? O sea, preguntarles, el niño qué va a tener que hacer, pensar, qué es lo que más le gustó y qué quiere preguntarle acerca de sus cuadros. Moviliza más ideas, ¿no? Genera más oportunidades para que se expresen oralmente los niños. Y en la C dice, niños, les voy a proponer algunas preguntas para que se las hagan a Tomás. Eso nos servirá para conocerlo más y saber acerca de sus cuadros. Les voy a proponer algunas preguntas, también descartada, porque ahí la maestra está direccionando el diálogo, ¿no? Y restringe o limita, que el diálogo tiene que ser abierto. Entonces la respuesta correcta es la B de bueno, en esta casuística número 19. Vamos con la siguiente. La 20 dice, al regresar a la institución educativa, la docente y los niños están reunidos conversando acerca de la visita. Continuamos con el caso del pintor, ¿no?
de los cuadros que ellos han observado en el campo ferial. Al regresar a la institución educativa, la docente y los niños están reunidos conversando, continúan conversando acerca de la visita. Algunos comentan que les gustaría pintar un cuadro como los que vieron en la feria y acuerdan realizar dicha actividad. La docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente a dicho propósito? A. Conversar con los niños sobre lo que más les gustó de los cuadros de Tomás y considerando sus propuestas, elaborar una imagen en cartulina. Luego invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración de su cuadro. B. Indicar a los niños que para pintar con témperas y pincel se debe practicar el trazo de líneas curvas, rectas, curvas, onduladas, entre otras. Luego de la práctica, proceder a elaborar sus cuadros con esos tipos de trazos. C. Entregar por grupos imágenes de los cuadros del pintor y pedirles que las observen. Luego pedirles que pinten con témperas los recuadros u otras ideas que les provocan las imágenes observadas. Vamos a pensar 2 minutitos y luego contestamos.
Ya podemos colocar la respuesta adelante. Contestamos, adelante, seguimos contestando. Ya tenemos más respuestas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Estamos contestando que es la C, la A, está entre la C y la A. Bastantes han contestado A y bastantes también han contestado C. A ver, vamos a releer. Dice, después de haber realizado la visita a la feria, ¿no? Los niños se reúnen y conversan con la docente. Algunos comentan que les gustaría pintar un cuadro como los que vieron en la feria y acuerdan realizar dicha actividad. La docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico. Para esto, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Que la docente intervenga conversando con los niños sobre lo que más les gustó acerca de los cuadros de Tomás y además, considerando las propuestas, les pide elaborar una imagen en cartulina, luego invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración del cuadro. En la A, ¿realmente es pertinente la intervención de la docente? Me parece que está bastante direccionada, ¿no? En la A. Porque les dice que hay que elaborar una imagen en cartulina y luego invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración de su cuadro, todos. Y ahí no estaríamos promoviendo la expresión, sino más bien siguiendo una misma línea, ¿no? La expresión tiene que ver con que ellos creen desde su propia imaginación, ¿no? Desde su propia experiencia, que creen lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces la A estaría descartada. La B, indicar a los niños que para pintar con témperas y pincel se debe practicar el trazo de líneas curvas, rectas, curvas onduladas, entre otras, y luego de la práctica proceder a elaborar su cuadro con esos tipos de trazos. Igual sigue siendo direccionada, porque no es necesario enseñarles líneas, curvas, rectas, onduladas. Los niños pueden crear sin necesidad de darles ningún modelo, simplemente como ellos gusten hacerlo, ¿no? Y en la C dice entregar por grupos imágenes de los cuadros del pintor, primero pedirles que observen y luego pedirles que pinten con témpera los recuerdos u otras ideas que les provocan esas imágenes. No se les da ningún formato, ningún ejemplo, simplemente se les pide que ellos pinten usando los materiales y que para realizar esa actividad recuerden o puedan tener algunas otras ideas que les permita pintar, ¿no? La respuesta C es la correcta entonces, donde se busca que el niño pinte, que los niños pinten de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus propias posibilidades. Entrega imágenes, ajá. Pero las imágenes que entrega no les dice que las copien, porque esas imágenes son de los cuadros del pintor, ¿no? O sea, son de la misma experiencia que han tenido.
No les dice pinten como está en los cuadros del pintor, les dice miren, observen y luego los recuerdos o las ideas que tengan a partir de la observación de estas imágenes, ellos pueden ya volcar su propia técnica gráfica en un espacio que se les ha entregado, que es totalmente de libre creatividad, ¿no? De libre expresión. Muy bien, entonces la respuesta correcta es la C. Vamos ahora con el siguiente. Allá. Para trabajar este caso hay un cuento. Vamos a leerlo, ¿ya? El cuento se denomina El colibrí y el incendio. Dice que hace muchos años los animales vivían felices en un bosque escondido. Cuentan los animales ancianos que en ese bosque una vez se produjo un gran incendio. Y dicen que todos los animales asustados trataban de escapar del fuego. En su carrera por escapar del fuego, jaguar, mono y otros animales vieron extrañados pasar a colibrí en dirección al incendio. Jaguar quiso advertirle del peligro, pero colibrí pasó tan rápido que no pudo hacerlo. Momentos después lo vieron pasar de nuevo volando, esta vez en dirección hacia un lago cercano. Los animales observaron que colibrí llenaba su piquito con una o dos gotas de agua solamente y que rápidamente derramaba el líquido sobre el gran fuego que amenazaba con destruirlo todo. Fue así que Jaguar pudo observar el ir y venir de colibrí hasta que se animó a decirle: Oye colibrí, ¿qué estás haciendo? Colibrí respondió: Voy al agua a recoger en mi pico agua para apagar el fuego. Jaguar quiso hacer entrar en razón a Colibrí y le dijo: ¿Cómo crees que con esas gotitas de agua puedes apagar un incendio tan grande? Entonces Colibrí, mirándole a los ojos, respondió: El bosque es mi casa, me alimenta, me protege a mí y a mi familia, por eso le estoy agradecido. Sí sé que no puedo apagar el fuego solo, pero tengo que hacer mi parte. Jaguar, tú también vives aquí en el bosque. Dime, ¿estás haciendo tu parte? Y al ver que Jaguar se quedó callado, Colibrí regresó a seguir con su tarea. Jaguar, mono y los otros animales se quedaron pensando en lo que Colibrí dijo. Luego de un momento se miraron y se sintieron avergonzados. Entonces, Mono bajó la palmera y corriendo cogió una hoja grande. Fue al agua a recoger agua y rápidamente la arrojó al fuego. Al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el fuego, Jaguar y los otros animales se fueron sumando a la tarea de apagarlo, y a medida que más y más animales comenzaban a tirar agua al fuego, este empezó a disminuir y así lograron apagar el incendio y salvar el bosque. En base a este cuento vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en el cuento? A. ¿Qué te parece cómo actuaban los animales cuando escapaban del incendio? B. ¿Qué contaban los animales ancianos sobre lo que sucedió en el bosque? C. ¿Por qué Colibrí quería apagar el incendio del bosque? Información explícita. Entonces les voy a dejar, tal vez pueden capturar esta imagen y voy a pasar al cuento. Un rato el cuento, un rato la imagen. Esta sería la pregunta. ¿Ya? Los dejo con el cuento un ratito.
Ya podemos colocar la respuesta adelante. Ya podemos colocar la respuesta. Solo tenemos 18 respuestas. Adelante, contestemos. 32 respuestas hasta el momento. A ver. Tenemos la C, la B, la C, la B, la C y la B. A ver. ¿Qué significa la información explícita? ¿Qué quiere decir la información explícita? ¿Qué querrá decir la información explícita? ¿Qué significará la información explícita? Literal, la que está dentro del texto. Muy bien. Entonces vamos a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? A ver, con esta primera pregunta, ¿qué te parece cómo actuaban los animales cuando escapaban del incendio? Acá dirá cómo actuaban los animales cuando se escapaban del incendio. ¿Qué te parece si yo le pregunto a los niños, ¿qué te parece cómo actuaban los animales cuando escapaban del incendio? Dirá explícitamente cómo actuaban los animales cuando escapaban del incendio. Dice, su carrera por escapar, vieron extrañados pasar a colibrí, jaguar, pero no dice cómo actuaban los animales, no lo dice explícitamente, ¿no? Solamente habla de colibrí, de él sí. Luego dice, la B, que contaban los animales ancianos sobre lo que sucedió en el bosque. A ver, ¿qué contaban los animales ancianos sobre lo que sucedió en el bosque? Dice, hace muchos años los animales vivían felices en el bosque, escondidos. Cuentan los animales ancianos que en ese bosque una vez se produjo un gran incendio. Ah, sí, dice literal, ¿no? Que contaban los animales ancianos sobre lo que sucedió en el incendio y dicen que todos los animales asustados trataban de escapar del fuego. Literal. La B dice literal que contaban los animales ancianos sobre lo que sucedió en el bosque y está en el texto, ¿no? Está explícito. Y la C dice por qué Colibrí quería apagar el incendio del bosque. Dice literal por qué Colibrí quería apagar el incendio del bosque. Dice que llenaba en su pico las gotitas de agua, que hizo reflexionar a Jaguar, pero no dice por qué. No dice por qué Colibrí quería apagar el incendio en el bosque. Entonces la respuesta correcta es la B, nuevamente. ¿Ya? La B, B de bueno. Y vamos con la última de la noche. También está relacionado al cuento de El colibrí y el incendio. En la 22 dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? A. ¿Para qué recogía agua en su pico colibrí? B. ¿Cuál es la parte del cuento que más te ha gustado? Y C. ¿Qué quiso decir Colibrí cuando dijo,
tengo que hacer mi parte. Esperamos 2 minutitos y luego contestamos. Ya pueden colocar sus respuestas en el chat. Tenemos A, B y C. 3 respuestas. Está bien peleada esta respuesta, esta pregunta. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre el cuento, este cuento, el de colibrí y el incendio, ¿no? A ver, la A dice, ¿para qué recogía agua en su pico el colibrí? Vamos a regresar al cuento. Dice, a ver,
Colibrí llenaba su piquito con agua, 1 o 2 gotas de agua solamente, y rápidamente derramaba el líquido sobre el gran fuego que amenazaba con destruirlo todo. Luego observó eso jaguar y se animó a decirle, oye Colibrí, ¿qué estás haciendo? Colibrí respondió, voy al lago a recoger en mi pico agua para apagar el fuego. ¿Responde a la pregunta A o no? Perdón, a la A, sí dice, ¿para qué recogía agua en su pico Colibrí? Aquí dice, ¿para qué llevaba el agua? Para apagar, voy al agua a recoger en mi pico agua para apagar el fuego. Entonces será textual, ¿no? Será, estará en un nivel literal, ¿no? No corresponde a una inferencia, porque encontramos la respuesta en el texto. La B, ¿cuál es la parte del cuento que más te ha gustado? ¿Llevará a los niños a inferir? ¿Cuál es la parte del cuento que más te ha gustado? ¿Tendrá que ver con la inferencia o no? A ver, ¿qué dice? Literal, C. La B, ¿cuál es la parte del cuento que más te ha gustado? No. Tiene que ver con preferencias, tiene que ver con opinión, ¿no? De repente a mí me ha gustado una parte y la otra no. Ajá, es crítico, muy bien, está en el nivel crítico. Y la C dice, ¿qué quiso decir Colibrí cuando dijo, tengo que hacer mi parte? Eso no está, ¿no? Dijo, tengo que hacer mi parte. Y eso hizo, acá está, ¿no? Dime, ¿estás haciendo tu parte? Dijo, el bosque es mi casa, me alimentas y sé que puedo apagarlo, haré eso. Tú también tú también vives acá en el bosque, le dice Jaguar, ¿no? ¿Estás haciendo tu parte? Entonces, esta pregunta, la tercera pregunta, lleva a que los niños se cuestionen y puedan incluso tener una respuesta previa que podría ser como una anticipación o este, como una posible respuesta, ¿no? Como una posible solución, como una posible interpretación incluso, ¿no? A lo que decía Colibrí. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna preguntita? ¿Está todo claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Vamos a ver. Recuerden que acá tenemos un cuento, que es el que se ha compartido. La próxima clase vamos a seguir con el cuento, ¿ya? Vamos a hacer más preguntas del cuento. No se pierdan la próxima clase para poder continuar reforzando sobre todo el área de comunicación. Hoy día entonces hemos hablado del enfoque comunicativo que tiene que ver con las 5 competencias del área de comunicación en segundo ciclo. Hemos visto las capacidades, hemos visto el enfoque y también hemos considerado cuáles son las competencias que aplican para las edades entre 3 a 5 años, ¿verdad? Más casos de los niveles, ¿ya? Más casos traeremos entonces. Ajá, sí, ayudan mucho los casos y sobre todo que estén alineados con el enfoque. Ya, voy a dejar de compartir entonces. Dice, aclárenos por qué es información explícita, inferencia reflexiva. La información explícita hemos dicho que es la que se encuentra en el texto. O sea, yo hago una pregunta y puedo encontrar la respuesta en el texto. Eso es información explícita. Inferencial reflexiva, la que tiene que ver directamente con la inferencia, ¿no? Hemos dicho que para que los niños desarrollen este proceso, tienen que tener experiencias y conocimiento, ¿no? Entonces ellos tienen que haber escuchado otros cuentos, tienen que haber también eh, estado en contacto con todo lo que es la parte textual, ¿no? Ya los chicos pueden responder algunas preguntas. Sí, y reflexivo también tiene que ver con la inferencia, obviamente. Por ejemplo, en esta última pregunta que vimos,
en esta última. Dice, ¿qué quiso decir Colibrí cuando dijo tengo que hacer mi parte? Tiene que ver con la inferencia y también con la reflexión como parte del texto, ¿no? Porque aquí Colibrí anima al resto a realizar una acción desde una reflexión. Entonces tiene que ver tanto con la inferencia como con la reflexión. ¿Ya? Listo, muy bien. Hemos concluido por el día de hoy. Muchas gracias a todos y ya estarán compartiendo seguramente el material el profesor Reina. Cuídense mucho, hasta pronto. Chao.